Opinen lo que deseen sobre la captura repentina del presidente de Venezuela, Nicolás Materi, por Estados Unidos. Pero lo único que nadie en el mundo podía negar era lo limpia que fue toda esta operación. Desde el momento en que Washington dio su luz verde final, toda la operación militar estuvo abierta y cerrada en menos de 4 horas. Con las defensas de Venezuela debilitadas, decenas de guardaespaldas cubanos muertos y sin bajas estadounidenses, las autoridades venezolanas aceptaron varios acuerdos con el gobierno de Estados Unidos en pocos días. Con 30 a 50 millones de barriles listos para salir de Venezuela y la industria petrolera de Estados Unidos lista para aumentar su inversión en la extracción venezolana. Pero tras la valentía y felicitaciones en Washington, hay una verdad que los líderes estadounidenses evitan mencionar. Que hoy todo salga según lo planeado en Venezuela no garantiza que mañana sea igual. Desde un golpe palaciego interno hasta una acción abierta por parte del ejército venezolano, desde un levantamiento popular hasta la interferencia extranjera e incluso una toma del poder por pandillas al estilo de Haití. Hay tantas formas en que la situación en Venezuela puede salirse de control. Si eso sucede, pueden estar seguros de que Washington responderá, pero hay un número limitado de cosas que Washington realmente puede hacer. Antes de que llegue a ese resultado, Washington ni siquiera quiere reconocerlo como una posibilidad real. Botas estadounidenses en el terreno, desde Irak hasta Afganistán, desde África y Asia hasta el Medio Oriente. Tener tropas en el terreno se ha convertido en el pecado capital de la política exterior estadounidense. Donald Trump llegó al poder prometiendo que eso no sucedería en su mandato. Pero ahora que Estados Unidos está involucrado con Venezuela, el posible despliegue es una realidad incómoda. Empeorado por el hecho de que, si los elementos antiestadounidenses en Venezuela han hecho su tarea, entonces saben que un despliegue de tropas estadounidenses puede jugar a su favor. Así que, en lugar de apartarnos de la posibilidad, hablemos sobre la perspectiva de tener tropas estadounidenses en el terreno. ¿Por qué podría ser necesario? ¿Por qué el liderazgo de Estados Unidos quiere evitarlo a toda costa? ¿Y por qué los enemigos de Estados Unidos podrían intentar forzar la entrada de tropas estadounidenses al país? Expectativas de la realidad. Al momento de escribir esto, el jueves 8 de enero de 2026 Estados Unidos está consolidando el control sobre una nación que ha capturado efectivamente. El presidente Donald Trump, en una entrevista con el New York Times, indicó que espera que Estados Unidos controle Venezuela durante varios años. ¿Y esa cita? Usaremos petróleo, tomaremos el petróleo, bajaremos sus precios y daremos dinero a Venezuela, que lo necesita mucho. La sucesora elegida por Estados Unidos para Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha hecho ajustes desde el inicio para manejar la situación y cumplir la orden de mantener unido al país, o de lo contrario, según Trump, Estados Unidos recibirá hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano pronto. Según Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, América controlará indefinidamente las ventas de petróleo venezolano, abrirá el mercado a empresas occidentales y supervisará una transición política. El jueves, el Senado de Estados Unidos votó una resolución que obliga a Trump a pedir autorización antes de más acciones militares. Aunque, incluso si se aprueba, su impacto práctico es, en el mejor de los casos, cuestionable. Quizás incluso más importante que lo que está sucediendo ahora es lo que Estados Unidos ha revelado sobre la manera en que pretende preservar el control. Por supuesto, Estados Unidos no ha sido precisamente tímido al amenazar con el uso de la fuerza. Trump insinuó que la líder de Venezuela podría ser asesinada si desobedecía a Estados Unidos. La presencia de buques de guerra, aviones de combate y unidades anfibias de Estados Unidos sigue frente a la costa venezolana. Trump ha enfatizado su disposición a usar presión económica para que líderes civiles, el ejército y la élite de Venezuela cumplan sus demandas. Al hacer que Venezuela dependa de exportaciones de energía facilitadas por Estados Unidos, según evaluaciones filtradas de la Agencia Central de Inteligencia, este país considera que es más efectivo mantener el control apoyándose en miembros del antiguo régimen que en líderes de la oposición, cuya autoridad sobre el Estado venezolano es cuestionable. Estos factores muestran el enfoque general de Washington hacia la seguridad venezolana. Trump y sus aliados confían en que el temor a represalias, la presión económica y conservar algo de poder bastarán para que los funcionarios del régimen obedezcan. Creen que si mantienen controlados a los líderes del régimen, podrán controlar a sus subordinados, aliados militares y simpatizantes locales. En resumen, los líderes estadounidenses piensan que si el Estado se mantiene estable, también lo harán los activistas opositores, criminales organizados, milicias locales y la población en general. Todos actuarán creyendo que la intervención de Estados Unidos, las reformas petroleras en Venezuela y el mayor comercio les beneficiarán.
Pero exponemos cada una de esas suposiciones fundamentales, porque no son solo suposiciones, son posibles puntos de falla, donde, cuando ocurren cosas individuales de maneras que Washington no esperaba o no planeó, el plan mucho más grande de Washington para Venezuela puede empezar a desmoronarse. Tampoco sorprendería a los expertos regionales que han seguido esto en los últimos meses. Como suele pasar en geopolítica, no es buena idea considerar las opiniones de expertos como verdad absoluta sobre Venezuela. Después de todo, la operación real para derrocar a Maduro terminó siendo muy diferente de lo que casi cualquiera de esos expertos había predicho. El hilo conductor en casi toda la cobertura objetiva sobre Venezuela durante años ha sido la alta posibilidad de caos. Si Estados Unidos intentara un cambio de régimen, no es que todos esos expertos hayan argumentado por un solo escenario caótico. De hecho, ese es precisamente el punto. El argumento es que en Venezuela hay tantos factores y actores con intereses distintos que en algún momento las cosas casi seguro empezarán a desmoronarse. Incluso en un escenario donde Estados Unidos use todas las herramientas a su disposición para mantener la estabilidad. Y ahora mismo ha quedado claro que Estados Unidos no planea usar todas las herramientas que tiene a su alcance. O cerca de la teoría del caso explicada, donde Washington usa intimidación militar y coerción económica para mantener la estabilidad en Venezuela, buscando asegurar una intervención mínima. Las razones son principalmente políticas, como mencionamos antes. Trump ha hecho de su oposición al despliegue de tropas extranjeras parte central de su imagen política y lo ha rechazado activamente. Herramientas de poder blando de Estados Unidos, como ayuda humanitaria, alivio económico e inversión en iniciativas que mejoran de inmediato la vida de los ciudadanos. Con la esperanza de que puedan aceptar la intervención extranjera que ha tenido lugar, Trump supone que al evitar desplegar tropas y actos que arriesguen intereses estadounidenses, se protege a Estados Unidos. Así se evitará que ciudadanos estadounidenses, en especial como base, sufran posibles repercusiones. El problema es que Trump quiere seguir controlando Venezuela, pero difícilmente logre ambas cosas. Ahora, antes de hablar sobre los dilemas estratégicos en los que Trump podría haberse metido, nos gustaría tomar un momento para hablar de algo que es muy cercano y querido para nosotros. En Warfronts, nuestro servicio Premium Fronts Go en Fronts Toco, lanzamos una oferta especial para todos los espectadores, sean suscriptores o no. Un episodio especial exclusivo de Pregúntanos lo que sea, donde hemos respondido a sus preguntas más importantes sobre la crisis en Venezuela, que es completamente gratis para acceder en Fronts Go. Hay un enlace abajo. Mientras estás ahí, tenemos muchos artículos gratuitos con periodistas premiados y expertos en conflictos globales. Y si decides suscribirte, desbloquearás todo lo demás. Tenemos contenido sobre Francia y cuesta solo 5 al mes o 50 al año. Una vez más, hay un episodio de preguntas y respuestas gratuito en Front Stockholm. Si te registras para ver más, sería genial. Gracias. Evitables, pero justificables. Al considerar tropas estadounidenses en el terreno, debemos ser claros sobre las realidades profundas. La posibilidad de que Estados Unidos estacione tropas en Venezuela no es inevitable, es opcional y totalmente evitable. Y juzgando por la retórica de Trump en la campaña y en el cargo, es un resultado que él y su administración saben que no quieren. Pero aquí hay una pregunta que es mucho más importante que lo que quiere Trump. La pregunta de qué va a hacer si se ve obligado a decidir entre enviar tropas a Venezuela y tomar el control, o retirarse completamente del país. Para identificar dónde pueden surgir problemas, debemos identificar por qué las tropas estadounidenses serían enviadas a Venezuela para estabilizar la seguridad y proteger sus intereses. Actualmente Washington solo reconoce de forma abstracta una posible transición democrática futura. La conversación que está ocurriendo aquí y ahora, con detalles reales que deben resolverse, es la conversación sobre el petróleo. Según todos los indicadores, Washington busca que la industria energética de Estados Unidos participe activamente en lo que sigue. Eso requerirá mucho trabajo de la industria privada, aunque Venezuela tiene unas reservas de 300,000 millones de barriles de petróleo. Todo es un tipo específico de petróleo que no es apto para su uso cuando se extrae inicialmente y es costoso de refinar. Gran parte de la infraestructura petrolera del país, desde sus pozos hasta sus oleoductos y refinerías costeras, está deteriorada o necesita reparaciones serias. Las petroleras ya dudan en involucrarse solo por la propuesta financiera tan cuestionable. Pocos días tras capturar a Maduro, Trump ya ofreció reembolsar gastos a las compañías petroleras.
Expertos de la industria han señalado que Washington ya corre el riesgo de perjudicarse a sí mismo al hacer caer los precios del petróleo y dañar a los productores estadounidenses de esquisto. Y en una economía ajustada, las corporaciones petroleras quieren ser cuidadosas y evitar excederse. La propuesta de Trump resulta aún más incierta para las petroleras si ni su propia seguridad está asegurada para lograr lo que él busca. Esas compañías tendrían que invertir en activos físicos costosos en Venezuela, posiblemente reconstruyendo o construyendo instalaciones desde cero. En el proceso, tendrían que enviar personas, probablemente ciudadanos estadounidenses, para participar en la reconstrucción, incluso si la mano de obra local hace la mayor parte del trabajo pesado. Deberían invertir en personal de apoyo como contratistas de seguridad privada y reajustar sus prácticas comerciales. Si el petróleo venezolano llega a fluir como promete Trump, habrá riesgo y estarán involucrados activos y ciudadanos estadounidenses, expuestos a todo tipo de actores nefastos. Así que, ¿quiénes podrían ser realmente esos actores nefastos? Lamentablemente para venezolanos y estadounidenses, la lista es larga. Comenzando con elementos dentro del ejército de Venezuela que o bien siguen siendo leales a Maduro o pueden ver esto como una oportunidad para tomar el poder ellos mismos. La líder interina de Venezuela, Dulcy Rodríguez, puede ser una exmiembro del círculo íntimo de Maduro. Ahora cumple órdenes de Estados Unidos, facilitando que los antiestadounidenses o antiintervención argumenten en su contra. Eso es algo que Washington claramente sabe. Según Reuters, Estados Unidos le ha dicho al ministro del Interior de línea dura de Venezuela, Diosdado Cabello, que debe actuar con mucho cuidado personalmente y evitar sabotear la agenda de Washington. No sea que termine igual que Maduro, o incluso peor. Desde Cabello hasta el ministro de Defensa Vladimir Pedrino, incluidos generales, líderes de inteligencia y grupos de oficiales subalternos. Hay muchos en el ejército venezolano que podrían buscar derrocar a Rodríguez, ya sea por su cuenta o con ayuda de elementos dentro del gobierno civil de Venezuela y con pocos elementos confiables dentro del gobierno venezolano. Con los guardaespaldas cubanos de Maduro fuera, muertos o en contra de Estados Unidos y sin tropas estadounidenses, ¿quién protege a Rodríguez fuera del gobierno? También hay que considerar el crimen organizado en toda América Latina y en lugares como Perú, Chile, Ecuador, así como en Haití y el Caribe. Los mafiosos en ascenso han notado que pueden aprovechar o explotar la inestabilidad de manera eficaz. El crimen organizado en Venezuela ha estado ligado al Estado por años. Pero si esos sindicatos consideran que sus intereses ahora divergen del nuevo gobierno, podrían muy fácilmente pasar a sembrar el caos en todo el país. También están las numerosas milicias armadas de Venezuela a nivel local, que, según fuentes en el terreno, ya están activas en todo el país. Las milicias, llamadas colectivos, recorren vecindarios opositores, interrogando a los habitantes por señales de apoyo a Estados Unidos. Mientras patrullan armados y juran defender la soberanía venezolana, también se debe considerar a la oposición, donde María Karina Machado y sus aliados fueron rechazados por Washington y ven pocas posibilidades de gobernar pronto, aunque Machado parece querer mantener el rumbo actual con Washington. No se sabe cómo reaccionaría el público venezolano si quienes rechazan tanto a Maduro como la intervención de Estados Unidos intentaran retomar el control del país. Quizás lo peor de todo es que cualquiera de los grupos podría actuar de manera que los lleve a entrar en conflicto con otro de esos grupos. Manifestantes pro democracia contra milicias pro Maduro o militares corruptos enfrentando al crimen organizado para obtener una mayor parte del dinero, que será desviado por la facción que esté lista para actuar. Por supuesto, uno pensaría que la administración Trump debería ser capaz de mantenerlos a todos bajo control. Después de todo, Trump no ha sido nada tímido respecto a todo esto. Hay una razón por la que todos esos buques de guerra están esperando frente a la costa venezolana. Y hay una razón. Trump ha estado amenazando a funcionarios de alto nivel que podrían tener problemas para recordar a quién deben rendir cuentas realmente. Pero en un giro irónico del destino, la constante retórica de Trump contra los despliegues de tropas estadounidenses en el extranjero podría terminar haciendo más probable que se vea obligado a desplegarlas aquí. Cuando consideramos todas las fuerzas en Venezuela que podrían actuar en contra de los intereses de Washington, una de dos cosas será cierta. Opción número 1. Esas personas son estúpidas, puramente interesadas en sí mismas y ni siquiera se han molestado en hacer la más mínima investigación sobre la superpotencia global que ahora dicta la política de su gobierno. Opción 2. Han hecho su tarea. Los largos despliegues de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo lo demostraron. El pueblo estadounidense tiene poca paciencia para largas expediciones militares en el extranjero, especialmente si cuestan vidas estadounidenses. Trump lo entiende perfectamente, de hecho, hizo toda una campaña sobre eso. Esto lleva a las facciones antiestadounidenses en Venezuela a cuestionar si la presencia militar de Estados Unidos es una amenaza que Trump realmente actuaría.
Si estas facciones causan caos o amenazan la industria, el dinero y vidas estadounidenses, ¿Trump enviará las tropas necesarias para estabilizar el país? Hablando con el medio militar estadounidense Stars and Stripes, el exoficial de la Marina Mark Cancian lo explica así. Se requerirían al menos 50,000 soldados estadounidenses para mantener presencia en Caracas y otros centros urbanos, asegurando todas las instalaciones. Y cito: desde el punto de vista doctrinal, un comandante probablemente pediría algo más, como de 150,000 a 200,000 soldados, dado que Trump se opone públicamente de manera intensa, incluso a pequeños despliegues de tropas. Es fácil imaginar un mundo donde el presidente de Estados Unidos dude en comprometer fuerzas, y si lo hace, pondría más recursos estadounidenses en peligro. Si los antiestadounidenses en Venezuela aprendieron de Al-Qaeda o los talibanes, lo entienden. La forma de lograr que Estados Unidos salga de Venezuela no es portándose bien, sino debilitando a Estados Unidos el mayor tiempo y de la manera más violenta posible. Hasta que suceda una de dos cosas: la industria petrolera de Estados Unidos se acobarda y deja de cooperar, o la presión interna contra el envío de tropas a Venezuela obliga a Trump a retirarse. De cualquier forma, es posible que Trump y sus aliados ya estén en una situación imposible, donde leales a Maduro, caudillos, oposición democrática, cárteles y otras facciones antiestadounidenses buscarán poner a prueba a Trump. Opción número 1. Obligan a Trump a comprometerse con un despliegue de tropas impopular y costoso que representa todo contra lo que Trump se postuló. Opción 2. Él cede y todo ese equipo militar frente a la costa venezolana queda como un tigre de papel, solo capaz de castigar a cualquier miembro de la élite venezolana que tenga la mala suerte de estar a cargo del país en un día determinado. Las acciones de Washington para destituir a Maduro fueron un éxito táctico. Pero al sacar a Maduro y luego comprometerse con su curso actual, Trump y sus aliados quizá ya se hayan condenado a un fracaso estratégico. Gracias por vernos.